La noticia llegó a la Tierra como un cuchillo en la oscuridad. Se suponía que no era nada, un simple viaje escolar fuera del planeta. Los niños humanos llevaban años visitando colonias bajo el llamado Programa de Amistad Galáctica. Estaba destinado a demostrar que se podía confiar en la humanidad entre las razas más antiguas, que nuestros hijos podían mezclarse de forma segura con los suyos y que la galaxia podía finalmente enterrar su miedo hacia nosotros. Pero esa confianza se hizo añicos en un solo instante. El nombre del niño era Daniel. Tenía 8 años, era curioso, terco y demasiado valiente para su tamaño. Su padre le había suplicado que no fuera, pero Daniel quería ver las estrellas, quería pisar donde la humanidad nunca antes había pisado. La excursión debía estar estrictamente controlada. Un grupo de niños humanos cuidadosamente vigilados por escoltas armados y anfitriones alienígenas. Se prometió toda precaución de seguridad. Pero cuando dejas a tu hijo en manos de aquellos que se creen superiores, siempre existe la posibilidad de que muestren su verdadera naturaleza. La especie alienígena se llamaba los Tera. En los tratados, se los presentaba como aliados. En realidad, eran depredadores envueltos en leyes y burocracia, siempre sonriendo con desdén a la frágil y joven raza que se suponía que era la humanidad. Daniel fue empujado. Algunos dijeron que fue un juego. Otros, que fue un malentendido cultural. Lo único que se supo fue que su pequeño cuerpo humano golpeó una pared de aleación alienígena con un sonido que ningún padre olvida jamás. Los huesos se partieron, la sangre se derramó, su cráneo se abrió bajo la risa de criaturas 10 veces más grandes que él. Para cuando los escoltas lo alcanzaron, Daniel ya no estaba muerto. Los Tera lo explicaron con encogimientos de hombros. Un accidente. Lo llamaron desafortunado. Hablaron con ese tono que la galaxia había perfeccionado al dirigirse a los humanos. Un tono que decía, estáis por debajo de nosotros, pero fingiremos que nos importa. El nombre de su padre era Jonathan Hall. No era un soldado, ni un político, solo un ingeniero que trabajaba en los muelles orbitales de Luna, diseñando cargueros que nunca volverían a llevar a su hijo. Cuando recibió la noticia, su silencio fue más aterrador que cualquier grito. Enterró a su niño en la Tierra Roja de Marte bajo un cielo que Daniel había dicho una vez que parecía fuego. Luego desapareció, renunció a su trabajo, vendió sus pertenencias, se alejó de los vecinos que susurraban compasión y de los funcionarios que murmuraban condolencias. La galaxia pensó que el asunto estaba cerrado. Un niño humano muerto en la inmensidad de miles de millones. Una tragedia, pero no merecía más que una disculpa pasajera. Pero la galaxia olvidó algo crucial. La humanidad no perdona. La humanidad no olvida. Y, por encima de todo, la humanidad no permite que se lleven a sus hijos sin consecuencias. 3 meses después, una nave minera Tera entró a la deriva en el espacio Saúl. Se suponía que era una rutina, un intercambio amistoso de recursos. En cambio, la Tierra respondió con silencio. Sin derechos de atraque, sin transmisiones, solo quietud. Luego encontraron la nave, destrozada en el vacío. Cada Tera a bordo reducido a sangre y hueso. El trabajo no fue tosco. Fue preciso, quirúrgico, un mensaje. Los humanos habían contraatacado. Y aunque los funcionarios de la Tierra negaron su participación, aunque los diplomáticos suplicaron calma, la galaxia comenzó a susurrar una frase que pronto resonaría como un trueno. Un niño humano fue herido. La galaxia pagará con sangre. Jonathan Hall no era un soldado. No era un asesino. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo cuando el peso de la pistola descansó por primera vez en su palma. Estaba sentado solo en una unidad de almacenamiento oxidada en el borde de los astilleros abandonados de Luna. El débil zumbido de las puertas selladas al vacío y la maquinaria olvidada gemían a su alrededor. La pistola era reglamentaria. Una vieja arma de mano del ejército terrestre comprada a un traficante del mercado negro que no hacía preguntas. Se había pasado 2 semanas mirándola, desmontándola, volviéndola a montar, disparándola en los campos de polvo vacíos hasta que sus manos se llenaron de ampollas. Todo hombre se miente a sí mismo antes de cambiar. Jonathan Hall no era diferente. Los Tera habían llamado a la muerte de Daniel un accidente.
Habían inclinado la cabeza en falsa simpatía y lo habían enviado a casa con una caja sellada en aleación pulida. Un ataúd demasiado pequeño, demasiado frío, demasiado definitivo. Hal recordaba el peso de ese ataúd, lo ligero que se había sentido en comparación con la carga que llevaba. 8 años de risas. Desaparecidos. Recordaba las palabras del diplomático alienígena en el tribunal. Lamentamos este incidente, pero un niño en la inmensidad de miles de millones no puede dictar la política. Seguimos adelante. Ellos siguieron adelante. Él no podía. El día después del entierro de Daniel, Jonathan dejó de moverse por completo. Se sentaba en silencio mientras otros hablaban, asentía cuando los vecinos ofrecían sus condolencias y cerraba su puerta al mundo. Pero el dolor se agrió en el fondo de su estómago, convirtiéndose en algo más afilado, más oscuro. Para cuando se alejó de su antigua vida, Jonathan Hall no estaba de luto. Estaba esperando. El primer objetivo fue un carguero, no al azar, cuidadosamente elegido. Transportaba mineral Tera a través del cinturón de Kuiper, sin vigilancia porque los tratados prometían seguridad en el espacio Saúl. Hal había estudiado las rutas de vuelo durante semanas, mapeando los puntos ciegos en las patrullas. No atacó solo. A la humanidad nunca le faltan hombres rotos dispuestos a sangrar. Estibadores, marines retirados, un contrabandista que había perdido a su esposa en accidentes alienígenas. No se llamaban a sí mismos nada, no juraron lealtad, no llevaban insignia. Eran padres, hermanos, hombres vaciados por la pérdida. Abordaron el carguero como sombras. La tripulación esperaba que los humanos fueran predecibles, diplomáticos, vacilantes, encadenados por la ley. No estaban preparados para el silencio de hombres que no tenían nada que perder. Hal los guió por los estrechos pasillos, con la pistola firme, los ojos muertos. Al principio no mató. Otros lo hicieron. Un marine retirado rompió cuellos con las manos desnudas. Un estibador disparó ráfagas salvajes de plasma que dejaron las paredes humeando. Los alienígenas suplicaron, chillaron, sisearon sus excusas. Cuando Hal finalmente apretó el gatillo, fue porque uno de ellos se rió. Un sonido nervioso, agudo y feo en el caos. Le metió una bala en el cráneo a la criatura y no parpadeó mientras se desplomaba a sus pies. El carguero nunca llegó a su destino. En cambio, fue encontrado semanas después flotando en el vacío. Su tripulación mutilada, su carga esparcida en la nada. Grabadas en el acero del puente de mando había palabras escritas con sangre. Heristeis a un niño, os heriremos a todos. La galaxia estalló en indignación. Los Tera exigieron justicia. Otras especies murmuraron sobre el salvajismo humano, sobre el peligro que siempre habían temido. El gobierno de la Tierra se apresuró a negar su participación, culpando a actores rebeldes. Los diplomáticos suplicaron calma, insistiendo en que la humanidad no estaba declarando la guerra. Pero la galaxia ya había tomado su decisión. Para ellos, la humanidad ya no era la frágil y joven raza. Eran depredadores, lobos en el redil, y los lobos habían probado la sangre. Para Jonathan, solo era el comienzo. Los hombres que lo siguieron también cambiaron. Al principio estaban fracturados, solo pedazos rotos de diferentes tragedias, pegados por la rabia. Pero bajo Jonathan, se convirtieron en algo más afilado. Entrenaron, compartieron tácticas, armas, códigos. Dejaron de beber para olvidar y comenzaron a afilar su odio hasta convertirlo en acero. Una noche, sentados alrededor de una hoguera en una llanura marciana abandonada, uno de los marines preguntó, ¿qué somos, Hal? ¿Solo asesinos? Piratas. Jonathan miró fijamente las llamas. Somos padres, dijo. Y los padres protegen a sus hijos, incluso si eso significa reducir la galaxia a cenizas. Nadie discutió después de eso. El segundo ataque no fue a un carguero. Fue una colonia, un pequeño puesto avanzado Tera aferrado al borde de un cinturón de asteroides. Apenas un centenar de civiles, mineros, familias, el tipo de lugar que se le había dicho a la humanidad que evitara por respeto al orden galáctico. Hal estudió sus rutinas, las patrullas, la red eléctrica.
Planeó cada ángulo con la paciencia de un ingeniero. Luego, en el silencio del cinturón, atacaron. No hubo supervivientes. La colonia ardió en silencio, sus balizas de socorro bloqueadas, sus naves inutilizadas. Hal se paró sobre la roca agrietada, observando las llamas lamer la oscuridad sin cielo. Sus hombres se movían entre los escombros, colocando cargas, recogiendo cualquier botín que pudieran llevar. Uno de ellos vaciló. Un hombre más joven, no mayor de lo que había sido el hijo de Jonathan cuando aprendió a caminar por primera vez. El muchacho miró a un niño Tera escondido entre los escombros, con los ojos muy abiertos, la respiración agitada. Jonathan se acercó, levantó su pistola y disparó. El muchacho se estremeció, pero no dijo nada. La piedad es con lo que cuentan, le dijo Hal. Su voz era plana, su mano firme. Si les mostramos piedad, seguirán riéndose de nosotros. Seguirán llevándose a nuestros hijos. La piedad es debilidad, y la debilidad es por lo que Daniel está bajo tierra. El muchacho asintió. Más tarde, vomitó detrás de una roca. Pero regresó. Todos regresaron. La noticia se extendió como la pólvora. El espacio humano se volvió más oscuro, más afilado. Algunos condenaron a Hal. Otros susurraban su nombre con asombro. En la tierra, la gente protestaba en las calles, algunos exigiendo venganza, otros suplicando por la paz. Los políticos intentaron mantener el equilibrio, aterrorizados de lo que sucedería si la humanidad se convirtiera en el monstruo que la galaxia ya temía. Pero en las sombras, Jonathan Hal se convirtió en algo más que un padre afligido. Se convirtió en un símbolo. Los traidores alienígenas hablaban de él en susurros. El hombre que atacaba de la nada, que no dejaba supervivientes, que pintaba sus mensajes con sangre. Los padres en la tierra, en secreto, en silencio, comenzaron a rezar por él. No a Dios, no a la ley, sino a la furia de un hombre que se negaba a permitir que sus hijos fueran peones. La galaxia intentó contraatacar. Los Tera enviaron naves de guerra. Las patrullas se duplicaron. Se ofrecieron recompensas, créditos, naves, colonias enteras por la cabeza de Hal. Pero por cada trampa que tendían, otro puesto avanzado ardía. Por cada recompensa que ofrecían, otro padre humano afligido se deslizaba en las sombras para unirse a la causa de Hal. Nunca construyó un ejército. Los ejércitos podían ser aplastados. Lo que construyó fue peor. Células de hombres esparcidas por las estrellas, unidas solo por el dolor y la rabia. Atacaban sin previo aviso, desaparecían sin dejar rastro y llevaban un credo tácito. Ningún niño está a salvo hasta que todos los niños estén a salvo. La transformación de Jonathan se completó el día que regresó a la tumba de Daniel. Era de noche en Marte, las estrellas sangrando plata sobre el horizonte negro. Se paró solo ante el pequeño montículo de polvo rojo, el viento frío contra su piel. Hice lo que ellos no harían, susurró, con la voz quebrada. Les di miedo. Les di dolor. Recordarán tu nombre, Daniel. Recordarán lo que sucede cuando nos tocan. Cayó de rodillas, presionando la frente contra el suelo. Por primera vez en meses, lloró. No los sollozos rotos de un padre afligido, sino las lágrimas duras y amargas de un hombre que se había convertido en otra cosa. Cuando se levantó, no quedaba rastro de suavidad en él, solo acero. Al final de ese año, 6 colonias Tera habían desaparecido. 12 cargueros, 2 naves patrulleras. La galaxia sangraba y cada gota susurraba el nombre de Daniel. Los líderes de la Tierra intentaron detenerlo. Lo declararon un proscrito, ordenaron su captura, lo tildaron de terrorista. Pero nadie tuvo éxito porque Jonathan Hal ya no era un solo hombre. Era una idea, y las ideas son a prueba de balas. La galaxia había pensado que la humanidad se arrodillaría, que jugaríamos según sus reglas, que lloraríamos y luego perdonaríamos. En cambio, les mostramos la verdad que siempre habían temido. Somos la especie que sobrevive. La especie que contraataca. La especie que, cuando hieres a uno de sus hijos, te hará ahogarte en tu propia sangre. Los Tera lo llamaron el carnicero de las estrellas. Los Suran lo llamaron el Padre Sombra.
Los Ari susurraban su nombre como una maldición, demasiado asustados para decirlo en voz alta. Para la humanidad, era Jonathan Hall. Pero para la galaxia, era algo completamente diferente. Un fantasma con hierro en la sangre, dolor en las venas y fuego en las manos. Para el tercer año después de la muerte de Daniel, su guerra se había convertido en algo que la galaxia ya no podía ignorar. Comenzó con los Tera subestimándolo. Pensaron que Hal era un lobo solitario, un hombre roto desahogándose hasta que el vacío lo tragara. Creían que el tiempo sofocaría su furia, que los líderes humanos pondrían correa a los suyos antes de que las cosas se salieran de control. Estaban equivocados. Cada golpe que Hal asestaba era preciso. Cada ataque se clavaba en el corazón de su imperio. Al principio no fue tras las naves de guerra fuertemente armadas o las estaciones fortificadas. No, los desangró en las sombras. Colonias mineras, cargueros, puestos remotos donde reinaba la complacencia. Le mostró a la galaxia que ningún lugar era seguro. Los Tera perdieron miles de millones en envíos de mineral. Sus líneas de suministro se marchitaron. El miedo se extendió entre sus colonias. Los trabajadores se negaban a viajar. Los comerciantes evitaban sus puertos. Pero peor que el daño económico fue la cicatriz psicológica. Los Tera se enorgullecían de su dominio. Eran más antiguos, más fuertes, más avanzados tecnológicamente. Habían menospreciado a la humanidad con una paciencia engreída, como un maestro que tolera a un niño revoltoso. Pero Hal había invertido el equilibrio. Un solo humano había convertido su imperio en una presa. La humillación ardía más profundamente que las pérdidas. Así que respondieron. Los Tera reunieron una flota. No una pequeña, no naves patrulleras o escoltas simbólicas, sino una flota de guerra de 40 naves armadas con armas que podían vaporizar ciudades. Sus cascos brillaban como dagas de obsidiana. Su misión era clara: cazar a Hal, quemar a sus seguidores y arrastrar su cadáver ante la galaxia como prueba de que la humanidad podía ser doblegada. Esperaban resistencia. Esperaban pérdidas. No esperaban la traición. Porque para cuando su flota llegó a los cinturones de asteroides cerca de Saúl, Hal estaba esperando, no con una nave, no con una tripulación de harapientos, sino con una red de humanos que habían sangrado demasiado como para dar marcha atrás. Estibadores le habían dado esquemas. Contrabandistas le habían suministrado armas. Ingenieros habían reprogramado satélites orbitales para que sirvieran de minas. Y cuando la flota Tera entró en el campo, la trampa de Hal se cerró como un puño de acero. La batalla duró 3 días. No fue una lucha justa. Los Tera tenían números, potencia de fuego, experiencia, pero Hal tenía rabia, astucia y algo que los Tera no entendían: la capacidad de la humanidad para adaptarse bajo fuego. Sus células dispersas de combatientes atacaban desde las sombras, desapareciendo antes de la represalia. Armas improvisadas inutilizaron naves de guerra. Comunicaciones secuestradas convirtieron su coordinación en caos. Y cada vez que un combatiente humano moría, 3 más parecían aparecer, gritando el nombre de Daniel en el vacío. Cuando el humo se disipó, 23 naves Tera yacían en ruinas. 15 se alejaron cojeando, inutilizadas. 2 se rindieron a los incursores humanos en lugar de arder. La galaxia contuvo el aliento. Un hombre había puesto de rodillas a un imperio, pero no todos celebraron. En la Tierra, los líderes se movilizaron. El Consejo de la Tierra Unida celebró sesiones de emergencia que duraron semanas. Algunos llamaron a Hal un héroe, un monstruo necesario que le dio a la galaxia una probada de su propia crueldad. Otros lo llamaron terrorista, un peligro para el frágil lugar de la humanidad en las estrellas. La Tierra aún era joven, todavía luchando por asegurar su lugar entre civilizaciones más antiguas. El Consejo temía represalias, temía que la guerra de Hal arrastrara a su especie a la extinción. Emitieron declaraciones condenándolo, tildándolo de proscrito, jurando ayudar en su captura. Pero la gente no escuchó. En las calles de Nueva York, colgaban pancartas con el rostro de Hal pintado en rojo. En las cúpulas de Marte, los padres susurraban su nombre a sus hijos como una promesa. No estáis olvidados. No sois débiles. Sois humanos.
Hal se había convertido en más que un hombre. Se había convertido en un mito. Y los mitos no pueden ser capturados. La galaxia se dio cuenta. La Confederación Suran, el sindicato Ayari, incluso los cautelosos Dreye comenzaron a murmurar con miedo. La venganza de Hal ya no era solo un problema humano. Había atacado colonias Tera en 3 sistemas, pero sus palabras se habían extendido más allá que sus balas. Si un niño no está a salvo, ningún niño está a salvo. Esa frase resonaba en cada transmisión, grabada en los restos, dejada en las paredes de las colonias en llamas. Y los padres de toda la galaxia comenzaron a preguntarse, si los humanos podían contraatacar así, ¿de qué más eran capaces? Los Suran enviaron emisarios a la Tierra exigiendo la cabeza de Hal. Los Ayari amenazaron con sanciones, bloqueos, incluso la guerra. Pero la Tierra estaba paralizada. Oficialmente, lo repudiaron. Extraoficialmente, la sombra de Hal se extendía profundamente en sus filas. Demasiados soldados simpatizaban. Demasiados funcionarios admiraban en silencio lo que había hecho. Demasiados padres y madres veían en él la encarnación de sus propios miedos. Jonathan Hal era intocable. Pero Hal no era ciego. Sabía que la galaxia apretaría su agarre. Sabía que el peso de los imperios pronto se estrellaría sobre la humanidad. No podía luchar contra todos ellos. Así que cambió el juego. En lugar de atacar solo a los Tera, Hal amplió su guerra. Apuntó a cualquiera que los ayudara. Un carguero Suran que transportaba armas. Una estación Ayari que reabastecía sus patrullas. No dejó ambigüedad. «Os aliáis con los que matan a nuestros hijos», decían sus mensajes. «Y no sois diferentes». La galaxia retrocedió. Algunos retiraron su apoyo a los Tera, no dispuestos a arriesgarse a la ira de Hal. Otros redoblaron sus esfuerzos, invirtiendo recursos en cazarlo. El efecto fue el mismo. Caos. Las rutas comerciales colapsaron. La confianza entre especies se fracturó. Sectores enteros descendieron al miedo. Todo por un humano que se negó a perdonar. Los hombres de Hal también cambiaron. Ya no eran los pocos harapientos que abordaban cargueros desesperados. Estaban endurecidos, disciplinados. Un ejército en la sombra extendido por las estrellas. Algunas células eran pequeñas, 5 hombres con rifles y bombas. Otras crecieron, naves enteras tripuladas por aquellos que lo habían perdido todo. Pero todos juraron lo mismo. La sangre de ningún niño queda sin respuesta. Hal no se hacía llamar su líder. Nunca usó medallas ni dio discursos. No era un rey ni un general. Era simplemente Jonathan Hal, padre de Daniel. Y eso era suficiente. Cuando hablaba, los hombres escuchaban. Cuando daba una orden, obedecían. No porque exigiera lealtad, sino porque encarnaba su dolor. Él era ellos. Ellos eran él. Los intentos de la galaxia por matarlo se volvieron desesperados. Los Suran contrataron asesinos. Infiltrados Ayari intentaron envenenar su bebida. Soldados Tera se disfrazaron de traidores esperándolo en las sombras. Ninguno tuvo éxito. Algunos fracasaron porque Hal era más inteligente. Otros fracasaron porque sus hombres estaban dispuestos a morir por él. Y algunos fracasaron porque la galaxia misma parecía conspirar a su favor. Sistemas averiándose, patrullas fallando, asesinos traicionados por su propia codicia. Con cada fracaso, su leyenda crecía, los niños susurraban su nombre, las colonias lo maldecían con miedo, en toda la tierra, florecían murales con su rostro, pintado con fuego y acero. Jonathan Hal ya no era solo un padre buscando venganza. Era la tormenta, pero las tormentas siempre crecen. Hal sabía que no podía permanecer en las sombras para siempre. La galaxia se uniría. Imperios que se odiaban entre sí dejarían de lado siglos de guerra solo para detenerlo. Y así comenzó a preparar a la humanidad, no al gobierno de la Tierra, no a los políticos que se inclinaban y arrastraban por la aprobación alienígena. A la humanidad misma. Envió mensajes no solo a sus seguidores, sino a colonias enteras. Transmisiones que se colaban en los noticieros. Llamadas encriptadas susurradas al oído de los soldados. Discursos pronunciados en reuniones clandestinas. Creen que somos débiles.
Creen que suplicaremos. Creen que nos arrodillaremos. Pero cuando tocaron a uno de los nuestros, nos mostraron su verdad. Y ahora les mostramos la nuestra. Sus palabras se extendieron como la pólvora. En las colonias exteriores, los humanos se armaron. Los granjeros almacenaron rifles. Los mineros construyeron explosivos. Los ingenieros reprogramaron satélites para convertirlos en armas. La galaxia pensaba que Hal era un lobo solitario. En cambio, estaba construyendo una manada. El clímax llegó cuando los Tera anunciaron un decreto. Todos los asentamientos humanos en su territorio serían evacuados en 30 días. Los niños serían reubicados en instalaciones alienígenas seguras para su protección. Fue un error. En el momento en que el decreto llegó a oídos humanos, Hal respondió. Su flota, heterogénea, robada, remendada con furia y desesperación, descendió sobre el sistema capital. No en secreto, no desde las sombras, sino abiertamente, desafiante. No tenía suficientes naves para ganar. No en un sentido convencional, pero no necesitaba ganar. Necesitaba enviar un mensaje. Durante 7 días, las fuerzas de Hal arrasaron el sistema capital. Las estaciones ardieron. Los astilleros se desmoronaron. Planetas enteros quedaron en la oscuridad. El propio Hal lideró el asalto. Su buque insignia se abrió paso a través de las líneas enemigas como una lanza de venganza. Cuando el propio mundo natal Tera tembló, Hal transmitió un único mensaje a toda la galaxia. Un niño humano fue herido. Pensasteis que no era nada. Ahora vuestros imperios sangran. Y no me detendré. No hasta que cada niño duerma seguro. Y la galaxia finalmente entendió. Jonathan Hal no era un hombre al que se pudiera matar, no un terrorista al que se pudiera proscribir, no un criminal al que se pudiera borrar. Era la rabia de la humanidad afilada hasta convertirse en acero. Y con la rabia no se puede razonar. La galaxia siempre había hablado de la humanidad en 2 tonos. Al principio, era de diversión. La joven especie, ruidosa y temeraria, corriendo de cabeza hacia las estrellas como si fueran suyas. Niños con fuego en las manos, solían decir los Tera, audaces pero inofensivos. Más tarde, cuando la humanidad demostró que podía luchar, cuando los soldados arrancaron la victoria de probabilidades imposibles, cuando las colonias tallaron hogares en rocas implacables, el tono cambió a cautela. Impredecibles, murmuraban los Suran. Arden con demasiada intensidad, demasiado rápido. Pero después de Jonathan Hal, no hubo diversión, ni cautela. Solo hubo miedo. El asedio de la capital Tera no había sido una victoria en el sentido tradicional. La flota de Hal era más pequeña, sus armas inferiores. Según toda lógica, debería haber sido aniquilado el primer día. Pero la lógica no tenía cabida en la guerra de Hal. Convirtió los depósitos de suministros en bombas. Reprogramó sus satélites de defensa para que dispararan contra sus propias flotas. Bloqueó las comunicaciones para que armadas enteras se atacaran entre sí en la confusión. Para cuando los Tera se reagruparon, su sistema estaba ardiendo. Hal se retiró antes de que pudieran aplastarlo, retrocediendo a las sombras como humo. Pero el daño estaba hecho. Miles de millones vieron como su imperio, orgulloso e inflexible, era humillado por un hombre que no tenía nada que perder. Y la galaxia tembló. En la Tierra, el Consejo Unido entró en pánico. Se reunieron en cámaras secretas bajo las relucientes torres de Nueva Ginebra. Los líderes de las naciones fracturadas de la humanidad discutiendo como niños asustados. Algunos exigían la cabeza de Hal. Si la humanidad quiere sobrevivir entre las estrellas, argumentaban, tiene que demostrar que puede controlar a sus propios monstruos. Otros exigían que la Tierra lo acogiera, lo convirtiera en general, convirtiera su leyenda en un arma del Estado. Pero nadie podía ponerse de acuerdo porque nadie lo controlaba. Hal no respondía a ningún gobierno, ninguna ley, ninguna autoridad, su guerra era la suya propia. Atado solo a la tumba de su hijo y a la deuda de sangre escrita en las estrellas. Y lo que es peor, la gente lo escuchaba más a él que a sus líderes. En Marte, murales de Hal se alzaban sobre calles pintadas de fuego y carmesí, su rostro aureolado de llamas.
En Luna, los niños jugaban a ser los incursores de Hal, asaltando fuertes alienígenas con palos como rifles. En las colonias exteriores, los hombres susurraban sus palabras como si fueran escrituras sagradas. El consejo no podía enterrarlo. No podían silenciarlo. No era simplemente un hombre. Era la voz de la rabia de la humanidad. Y esa voz se hacía cada vez más fuerte. En las colonias, el credo de Hal se extendió como la pólvora. Granjeros en Europa convirtieron sus sistemas de riego en armas químicas. Mineros en Titán empacaron explosivos en las bodegas de sus cargueros. Constructores navales en el cinturón construyeron compartimentos ocultos para el contrabando de armas. En todas partes donde se escuchaban las palabras de Hal, la humanidad se afilaba. No ejércitos, no gobiernos, gente. Hombres y mujeres corrientes preparándose para el día en que la galaxia viniera por ellos. El Consejo intentó detenerlo. Enviaron soldados para confiscar armas, desmantelar células, arrestar a hombres que susurraban el nombre de Hal demasiado alto. Pero los soldados también eran padres, hermanos, hijos. Recordaban a Daniel. Recordaban cada insulto, cada muerte, cada vez que la galaxia los había llamado inferiores, y muchos de ellos bajaron sus rifles, saludaron y se marcharon. Algunos incluso se unieron a Hal. La galaxia ya no podía tratarlo como una amenaza aislada. Los Tera exigieron el exterminio. Invirtieron recursos en sus flotas, instando a los Suran y los Ari a unirse contra la humanidad. Los Suran dudaron. Ya habían probado la ira de Hal y sabían lo que significaba sangrar a sus manos. Los Ayari presionaron por la guerra, sus voces agudas de miedo y orgullo. Y en las sombras, otras especies observaban. Algunos susurraban que Hal había mostrado la verdadera naturaleza de la humanidad, depredadores disfrazados de presas. Otros susurraban algo más oscuro, que quizás tenía razón. Que las razas más antiguas se habían vuelto arrogantes, crueles, descuidadas, que quizás la galaxia necesitaba sangrar. Imperios que habían permanecido indiscutidos durante siglos ahora se miraban con sospecha. Las alianzas se resquebrajaron. Antiguas rivalidades resurgieron, todo por un solo hombre. Jonathan Hal sabía lo que había hecho. Observaba los informes con ojos fríos desde el puente de su crucero robado. Sus hombres esperaban en silencio mientras las llamas iluminaban las pantallas. No había destruido el Imperio Tera. Todavía no. Pero le había mostrado a la galaxia que sus imperios no eran intocables. Que el miedo corría en ambos sentidos. Y sabía que el miedo era más poderoso que cualquier arma. Reunió a sus hombres en la bodega de carga, cientos de ellos de pie hombro con hombro, rostros duros, ojos ardientes. Estibadores, soldados, contrabandistas, padres. Mirad lo que hacen cuando uno de los suyos es herido, dijo Hal, su voz resonando en la cámara. 40 naves, ejércitos, flotas, todo para vengar su orgullo. Y mirad lo que hicieron cuando fue uno de los nuestros. Dejó que el silencio se cerniera. Los hombres apretaron los puños. Algunos lloraron. Pensaron que la vida de Daniel no valía nada. Pensaron que nos arrodillaríamos, pero les demostramos. Les demostramos que la sangre de un niño vale más que todo su imperio. Sus palabras eran simples, pero tenían peso. No eran discursos escritos por políticos o pulidos por diplomáticos. Eran la cruda verdad de un padre que había enterrado a su hijo. Y los hombres rugieron. Pero Hal no era ciego al coste. Su guerra había derramado sangre, sí, pero también había despertado la ira de la galaxia. La humanidad se encontraba al borde de la aniquilación. Un paso en falso, un desliz, y colonias enteras podrían ser quemadas. Así que convirtió su furia en algo mayor. No solo venganza, no solo ataques en la noche, sino preparación. Si la galaxia quería guerra, entonces la humanidad estaría lista. Comenzó a construir. No naves. La humanidad no podía igualar las flotas de los viejos imperios. No armas. Todavía no. Construyó voluntad. Forjó hombres en combatientes, células en redes, redes en algo más fuerte. Les enseñó a atacar, a desaparecer, a desangrar un imperio sin enfrentarlo nunca de frente.
Susurró a los oídos de colonos y soldados por igual, convirtiendo el miedo en fuego. Y lentamente, la línea entre Jonathan Hall el hombre y Jonathan Hall el mito se desdibujó. Ya no luchaba solo. La humanidad luchaba con él. La galaxia se desesperó. Asesinos lo cazaban. Flotas lo perseguían. Espías se infiltraban en sus células. Pero Hal se había vuelto intocable. Matar una célula. Y 3 más se levantaban en su lugar. Destruir una nave y otra estaba esperando. Y cada vez que la galaxia golpeaba, Hal devolvía el golpe más fuerte. En Nuevo Cestus, donde mercenarios Uran masacraron a mineros humanos, los hombres de Hal arrasaron la colonia en represalia, dejando atrás las palabras, ojo por ojo, un niño por un niño. En la estación Vera, donde guardias Ari arrestaron a traidores humanos, Hal hackeó las comunicaciones y transmitió sus ejecuciones en vivo, una por una, a través de todos los canales Ari. No le dio a la galaxia ninguna oportunidad de respirar. Ninguna oportunidad de olvidar. En la Tierra, el consejo se rompió. La mitad exigió la rendición, entregar a Hal, pedir perdón, preservar el frágil lugar de la humanidad. La otra mitad exigió la guerra, acoger a Hal, prepararse para la tormenta inevitable. Pero el pueblo ya había elegido. Cuando los soldados del Consejo intentaron marchar hacia las colonias para apresar a los simpatizantes de Hal, se encontraron con muros de hombres, mujeres y niños desarmados. «Todos somos Jonathan Hal», gritaban. «Si os lo lleváis a él, llevadnos a nosotros también». Ningún gobierno podía dar órdenes contra eso. Y en las sombras de Marte, Luna, Titán, los hombres portaban rifles y susurraban promesas. La galaxia había herido a un niño, y la humanidad estaba lista para hacerles pagar. Jonathan Hal se paró de nuevo ante la tumba de su hijo, el polvo rojo de Marte frío bajo sus botas. Se arrodilló, trazando el pequeño montículo con sus manos, susurrando palabras que nadie más oiría. «Hice lo que prometí, Daniel. Los hice sangrar. Pero esto no ha terminado. No terminará hasta que cada niño como tú duerma sin miedo». Se levantó, sus ojos duros como el acero, su rostro tallado por el dolor y el fuego. Y detrás de él, extendiéndose en la noche marciana, había cientos de hombres esperando su orden. Padres, hermanos, hijos. La guerra ya no era suya. Era de la humanidad. Y la galaxia pagaría. Los primeros ataques no llegaron en silencio. Los Tera nunca actuaban en silencio. Sus naves de guerra rasgaron el espacio humano como cuchillos. Cascos negros brillando bajo soles distantes. Colonias enteras se oscurecieron en horas. Las estaciones orbitales fueron fundidas, quemadas hasta no ser más que restos flotantes. La galaxia había visto a Hal convertirse en una leyenda y no había hecho nada. Demasiado asustada. Demasiado dividida. Pero ahora los Tera se movían y su mensaje era simple. Si la humanidad quería desangrar las estrellas, entonces la humanidad se ahogaría en su propia sangre. No apuntaron a soldados. No apuntaron a los combatientes de Hal. Fueron a por los débiles, civiles, familias, niños. Se suponía que rompería a la humanidad. Se suponía que los asustaría para que se volvieran contra Hal, para que suplicaran a sus líderes que lo entregaran. En cambio, incendió la galaxia. Jonathan Hal estaba en el cinturón cuando llegaron los primeros ataques. Su nave, el Azote, interceptó fragmentos de transmisiones. Marte ardiendo, Titán gritando, estaciones a lo largo del borde de Europa colapsando en llamas. No habló durante mucho tiempo. Su tripulación lo observaba, sus rostros pálidos, esperando. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban quietos. «Nos han declarado la guerra a todos nosotros», dijo. «Entonces, mostrémosles lo que la guerra significa realmente». Los Tera creían que estaban librando una campaña de terror. En realidad, habían encendido una mecha. Cada colonia que ardía, cada asentamiento que gritaba bajo sus bombardeos solo añadía combustible al fuego de Hal. Hombres que antes dudaban ahora tomaban rifles. Madres ataban bombas a sus cargueros. Niños pintaban el rostro de Hal en las paredes y susurraban su nombre como una oración. La humanidad no estaba rota.
Estaba enfurecida. Y la rabia es el arma que ningún imperio puede controlar. El Consejo intentó mantener la línea. En Nueva Ginebra, las cámaras temblaban con gritos. No podemos luchar contra ellos, gritó un delegado. Nos aplastarán. Ya lo están haciendo. Otro rugió de vuelta. Hal nos advirtió que esto pasaría, y lo ignoramos. Las viejas divisiones se fracturaron aún más. Algunas naciones pidieron la rendición. Otras exigieron la guerra total. El Consejo emitió órdenes para arrestar a Hal, desmantelar sus redes, repudiarlo en todos los canales públicos. Pero nadie escuchó. Los soldados destinados a hacer cumplir esas órdenes se encontraron frente a multitudes que coreaban el nombre de Hal. Las colonias se negaron a obedecer. Incluso en las propias ciudades de la tierra, miles marcharon por las calles, pancartas con las palabras de Hal colgando de los rascacielos. Un niño fue herido. Todos pagaréis. El Consejo era impotente. Gobernaban en el papel. Hal gobernaba en sangre. La represalia comenzó con incursiones. Las células de Hal contraatacaron los convoys, convirtiendo las líneas de suministro en cementerios. Minaron puntos de salto, emboscaron transportes, envenenaron envíos de alimentos. Cada ataque era seguido por el mismo mensaje, grabado en las comunicaciones o pintado con sangre. Matáis a nuestros hijos, matamos a los vuestros. Los Tera redoblaron sus esfuerzos. Más flotas, más fuego. Arrasaron colonias hasta que la ceniza flotaba en órbita. Pero no podían estar en todas partes. Y en todas partes donde no estaban, la venganza de Hal ardía. El punto de inflexión llegó en la estación Elysium. Era uno de los asentamientos más grandes de la humanidad, una ciudad suspendida sobre los anillos de Saturno, hogar de cientos de miles. Los Tera descendieron sobre ella con una armada, jurando borrarla como advertencia. Hal llegó primero. No tenía una flota lo suficientemente grande como para enfrentarlos de frente. No la necesitaba. Tenía hombres que ya no temían a la muerte. Tenía ingenieros que convertían cargueros en arietes. Mineros que cableaban asteroides con explosivos. Pilotos que preferían arder a arrodillarse. Cuando la flota Tera llegó, el vacío se iluminó con fuego. Los defensores de Elysium lucharon como lobos. Cargueros civiles embistieron naves de guerra. Asteroides detonaron en olas de metralla, desgarrando cascos. El buque insignia de Hal atravesó sus líneas como una lanza, sus hombres abordando nave tras nave en un silencio brutal. Los Tera esperaban miedo. En cambio, encontraron salvajismo. Durante 3 días, la batalla rugió. Al final, la mitad de la flota Tera había desaparecido. La otra mitad se alejó cojeando, rota. Elysium seguía en pie, con cicatrices, ensangrentada, ardiendo, pero viva. La noticia se extendió como la pólvora. Una colonia humana se había enfrentado a la furia total del imperio Tera y había sobrevivido. Era más que una victoria. Era una prueba. Prueba de que la humanidad podía luchar. Prueba de que la guerra de Hal no era una locura. Prueba de que la galaxia había subestimado a la especie que una vez llamó niños. La galaxia se tambaleó. El Consejo Suran exigió conversaciones de paz. Los Ari amenazaron con unirse a la guerra, pero sus palabras sonaban huecas. Incluso sus ciudadanos habían comenzado a susurrar el nombre de Hal. Otras especies, más pequeñas, largamente oprimidas por imperios como los Tera, comenzaron a mirar a la humanidad con nuevos ojos. Vieron en Hal no solo venganza, sino posibilidad. Si los humanos podían enfrentarse a los viejos poderes, quizás ellos también podrían. Hal había encendido más que una guerra. Había encendido una rebelión. Pero el propio Hal no estaba cegado por la gloria. Estaba de pie sobre los restos de un acorazado Tera en órbita de Elysium, el hedor a sangre y fuego pesado en el aire. Sus hombres vitoreaban a su alrededor, levantando rifles, coreando su nombre, pero sus ojos estaban fijos en las estrellas. Fríos, calculadores. Volverán, le dijo en voz baja a su segundo al mando, un marine con cicatrices llamado Garrick. Vendrán con más naves, más fuego. No se detendrán hasta que seamos cenizas. Entonces lucharemos contra ellos de nuevo,
dijo Garrick. Hal negó con la cabeza. No, luchar no es suficiente. Creen que esto es guerra. Aún no han visto la guerra. Se la mostraremos. Haremos que sus hijos se despierten gritando. Haremos que sus imperios se desmoronen. No porque seamos más fuertes, sino porque nunca nos detendremos. Su voz era tranquila, mortal. La voz de un hombre que había enterrado a su hijo y no había encontrado fondo a su rabia. La guerra cambió después de Elysium. Ya no era Hal atacando desde las sombras. Ya no era una cuestión de si la humanidad lucharía. La humanidad estaba en guerra. Cada colonia se convirtió en una fortaleza. Cada carguero se convirtió en un arma. Los niños aprendieron a cargar rifles antes de aprender a leer. El consejo intentó recuperar el control. Pero era demasiado tarde. Hal se había convertido en el corazón palpitante de la resistencia humana. Cuando él hablaba, las colonias escuchaban. Cuando él ordenaba, los hombres obedecían. Nunca reclamó el poder. Nunca usó medallas. Pero el poder se doblegaba ante él de todos modos porque era el único al que la galaxia temía. Los Tera escalaron. Trajeron aliados, mercenarios, flotas enteras de razas demasiado débiles para resistir su presión. La guerra se extendió por los sistemas como un incendio forestal. Pero Hal también escaló. Desató tácticas que la galaxia nunca había visto. Cargueros suicidas cargados con ojivas químicas. Códigos virales que volvían a la IA enemiga contra sus amos. Escuadrones de abordaje que no se detenían ante la rendición, sino que dejaban tripulaciones enteras crucificadas en los cascos de sus naves. No era guerra. Era terror. Y la galaxia comenzó a romperse. En la Tierra, la gente cambió. El miedo que una vez los ató a la aprobación alienígena se había ido. En cambio, miraban a las estrellas con fría determinación. No más súplicas por aceptación. No más tratados escritos con tinta alienígena. Eran humanos y no se arrodillarían. El rostro de Hal colgaba sobre las ciudades como el de un profeta. Sus palabras estaban grabadas en las paredes, susurradas en los mercados, impresas en los libros. Un niño fue herido. Creísteis que no significaba nada. Ahora lo significa todo. Los Tera hicieron una última apuesta. Reunieron la flota más grande de su historia. Una coalición de aliados, mercenarios, conscriptos, un muro de acero y fuego destinado a acabar con la humanidad de un solo golpe. Marcharon hacia Saúl, prometiendo quemar la propia tierra. Hal estaba esperando. No tenía suficientes naves para enfrentarlos de frente, pero no lo necesitaba. Había convertido todo el sistema en una trampa. Asteroides minados, satélites armados, lunas cableadas con explosivos, estaciones reprogramadas para servir como armas. Cada centímetro de Saúl estaba afilado como una cuchilla. Cuando la coalición entró, el sistema estalló. Las flotas se hicieron añicos. Las estaciones destrozaron los cascos enemigos. Las lunas detonaron en tormentas de fuego. Las naves de Hal se movían a través del caos, atacando, desapareciendo, atacando de nuevo. No fue una batalla. Fue una masacre. La coalición se rompió. Los supervivientes huyeron. Saúl seguía en pie. Y la galaxia se dio cuenta de lo impensable. La humanidad se había enfrentado al peso total de sus imperios y había sobrevivido. Jonathan Hal estaba en el puente de mando del azote, observando los restos de las flotas alienígenas a la deriva en la oscuridad. Su tripulación vitoreaba, algunos llorando, otros aullando de triunfo. Pero Hal no sonrió. Solo susurró para sí mismo, para la memoria de su hijo. Esto es solo el principio. El silencio después de la batalla de Saúl fue peor que el ruido. Durante días, los restos de la flota de la coalición derivaron por el sistema. Cascos destrozados, miembros desgarrados, metal retorcido brillando bajo la pálida luz de estrellas distantes. El vacío era un cementerio, y los muertos superaban en número a los vivos por millones. Pero la humanidad seguía en pie contra toda predicción, contra toda ley de la lógica, contra toda profecía arrogante de las razas más antiguas. La Tierra estaba viva. Marte estaba vivo. Las colonias estaban llenas de cicatrices, ensangrentadas, pero no rotas.
Y Jonathan Hall seguía respirando. La galaxia había intentado acabar con él. Le habían lanzado flotas, asesinos, bloqueos, todas las herramientas de su arsenal. Debería haber muerto 100 veces. En cambio, había convertido la cuna de la humanidad en una fortaleza y había tallado imperios enteros en carcasas sangrantes. La galaxia esperaba que la Tierra celebrara, pero no hubo celebración. Solo hubo silencio. Y en ese silencio, la rabia ardía más caliente que nunca. Hal estaba en el mirador del azote, contemplando los restos esparcidos por Saúl. Garrick, su segundo al mando con cicatrices, se puso a su lado, llevando una petaca. «Ganaste», dijo Garrick en voz baja. «Les demostraste que estaban equivocados. Por una vez, sobrevivimos». Hal no lo miró. Sus ojos estaban fijos en los cascos a la deriva de las naves alienígenas. «No ganamos», dijo. «Todavía no. Mientras respiren, volverán. Y la próxima vez, quemarán todo». Garrick bebió un trago y luego le ofreció la petaca. Hal no la tocó. «¿Y ahora qué?», preguntó Garrick. Hal finalmente se giró. Sus ojos estaban huecos, pero el fuego aún ardía en su interior. «Ahora», dijo, «dejamos de esperar a que vengan. Les llevamos la guerra a ellos». Comenzó con susurros. Las células dispersas por las colonias humanas recibieron nuevas órdenes. No más esperas, no más esconderse. Atacarían en el propio espacio alienígena. No solo cargueros y puestos de avanzada, sino mundos centrales, estaciones fortificadas, ciudades que nunca habían conocido el miedo. La galaxia pensaba que los humanos todavía eran demasiado débiles, demasiado fracturados, demasiado primitivos para invadir. Estaban equivocados. La humanidad no necesitaba flotas tan grandes como las suyas. No necesitaban imperios. Tenían algo más fuerte. Furia afilada con precisión. Y Jonathan Hall era su cuchilla. El primer golpe cayó sobre los Ari. Durante años se habían burlado de los humanos como advenedizos, despreciando los tratados mientras secretamente canalizaban armas a los Tera. Sus estaciones rebosaban de riqueza robada de colonias demasiado débiles para resistir. Su gente vivía en el lujo, sin ser tocada por la guerra hasta que llegó Hal. El azote lideró el asalto al anillo orbital de Hilari Prime. Los incursores de Hal atacaron con una velocidad brutal, colocando cargas, apoderándose de armas, convirtiendo la estación en una tumba. Cuando la flota Ari se movilizó para responder, encontraron sus motores saboteados, sus comunicaciones fritas, sus defensas orbitales saqueadas para disparar contra sus propias ciudades. Para cuando restauraron el orden, la mitad de su flota había desaparecido. El anillo orbital era escombros. Millones estaban muertos. Y a través de sus redes, la voz de Hal se transmitió clara y nítida. «Pensasteis que nuestros hijos eran débiles. Ahora los vuestros gritan en la oscuridad». Los Ari aullaron por venganza. Sus líderes juraron borrar a la humanidad, limpiar la tierra de las estrellas. Pero su gente temblaba. Por primera vez en siglos, no estaban a salvo. Luego vinieron los Suran. Los Suran habían intentado mantenerse neutrales, pero la neutralidad es debilidad en la guerra. Permitieron que las naves Tera se reabastecieran, que pasaran por su espacio. Eso fue suficiente. Los hombres de Hal se infiltraron en su mundo capital, disfrazándose de traidores. Plantaron bombas en el corazón del Senado Suran. Cuando las bombas detonaron, la capital ardió durante 3 días. Los líderes Suran sobrevivieron, la mayoría de ellos. Pero sus ciudadanos, sus civiles, sus hijos, no fueron perdonados. Y de nuevo, Hal dejó un mensaje grabado en las ruinas. «Dejasteis que mataran a nuestros hijos. Ahora los vuestros mueren también». La galaxia lo llamó locura, monstruoso, malvado. Pero a Hal no le importaba. No luchaba por su aprobación. No luchaba por política, por tratados, por la paz. Luchaba por Daniel, por cada niño cuyo nombre había sido descartado como un desafortunado accidente. Y por eso, quemaría la galaxia. La humanidad lo siguió. Al principio, solo eran los incursores de Hal, los hombres endurecidos que habían estado con él desde que la tumba de Daniel estaba fresca.
Pero a medida que la guerra se extendía, más se unieron. Colonos, soldados, contrabandistas, padres que habían enterrado hijos, madres que habían perdido hijos. Flotas enteras se levantaron bajo su estandarte. No flotas gubernamentales, no ejércitos sancionados, flotas del pueblo, cargueros oxidados convertidos en naves de guerra, plataformas mineras convertidas en portaaviones, naves civiles armadas con cañones robados. Eran toscos, eran feos, pero eran implacables. Y seguían a Hal sin dudar, no porque él les ordenara, sino porque él era ellos. En la tierra, el consejo colapsó. Intentaron emitir decretos, reclamar autoridad, llamar a la moderación. Pero nadie escuchó. Sus soldados desertaron. Sus colonias los ignoraron. Incluso sus ciudadanos escupieron sobre sus nombres. Cuando el consejo intentó negociar con la galaxia, Hal interceptó la transmisión y la reemplazó con su propia emisión. Ya no habláis por nosotros. Nunca lo hicisteis. La humanidad habla con sangre ahora, y yo soy su voz. El consejo estaba acabado. La humanidad ya no tenía políticos. Tenía a Hal. La galaxia se unió por fin, no por orgullo, sino por desesperación. Los Terra, los Uran y una docena de imperios menores reunieron flotas más grandes que cualquier cosa vista en siglos. Juraron acabar con Hal, acabar con la humanidad, aplastar a la especie que se atrevió a desafiarlos. Pero Hal estaba listo. No esperó a que vinieran. Atacó primero. La guerra ya no era de incursiones y sombras. Era abierta. Sectores enteros ardieron. En Vera Prime, las flotas de Hal destrozaron 3 armadas enemigas, dejando los cielos llenos de cadáveres a la deriva. En el alcance de Carthus, los hombres de Hal abordaron un acorazado Terra, masacraron a su tripulación y lo usaron como arma contra su propia flota. En la frontera Suran, los incursores de Hal envenenaron cadenas de suministro enteras, dejando a millones muriendo de hambre. No era guerra, era exterminio. Pero Hal no solo estaba matando. Estaba enseñando. Cada golpe llevaba una lección. No puedes herir a la humanidad sin pagar. No puedes descartarnos, ignorarnos, burlarte de nosotros. Ya no. Por cada niño humano enterrado, 10 niños alienígenas seguirían. Y lenta, horriblemente, la galaxia comenzó a entender. No todos en la humanidad estaban de acuerdo. Había quienes susurraban que Hal había ido demasiado lejos, que la venganza se había convertido en crueldad, que estaba convirtiendo a los humanos en monstruos no mejores que los imperios que combatían. Pero sus voces fueron ahogadas. Porque la mayoría de los humanos no veían crueldad, veían justicia. Durante generaciones, se habían reído de ellos, los habían descartado, los habían tratado como inferiores. Ahora la galaxia sangraba a sus manos. Ahora sus hijos caminaban más erguidos. Ahora la humanidad era temida, y el miedo era respeto. Jonathan Hal se paró de nuevo ante la tumba de su hijo. Marte estaba en silencio, el polvo rojo arremolinándose bajo la pálida luz de las estrellas. Se arrodilló, presionando una mano contra el montículo. Su voz era baja, firme. Están aprendiendo, Daniel. Cada grito, cada incendio, están aprendiendo. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que nos arrodillaríamos, pero ahora lo saben. Saben que somos humanos, y eso significa que nunca nos detenemos. Detrás de él, las naves se elevaban hacia el cielo, flotas pintadas con las cicatrices de la batalla. Hombres y mujeres armados hasta los dientes, listos para seguirlo al corazón de la galaxia. Jonathan Hal se levantó, sus ojos duros como el acero, su voz resonando en la noche. Esto ya no es venganza. Esto es supervivencia. Esto es justicia, y si la galaxia quiere sangre, se la daremos hasta que las estrellas se ahoguen en ella. Los hombres rugieron, sus voces sacudiendo el polvo marciano. Y Hal, padre de un niño muerto, condujo a la humanidad hacia la oscuridad. La guerra ya no pertenecía a las sombras. En los primeros años, Hal había luchado como un fantasma, ataques de golpe y huida, sabotaje, susurros llevados a través de los restos. Pero para el 7º año de su cruzada, no había lugar a dudas. Esta ya no era la historia del dolor de un padre.
Era la guerra de supervivencia de la humanidad. Y la galaxia estaba perdiendo. Comenzó con Darek 4, un mundo colonial Suran, denso de jungla y océanos que brillaban bajo lunas gemelas. Durante siglos, había prosperado como una joya de su imperio. Un mundo de eruditos, artistas, filósofos, un lugar intacto por la guerra. Hasta que llegó Hal. Sus flotas cortaron las patrullas Suran como cuchillos a través del papel. Sus incursores cayeron sobre las ciudades, no con vacilación, no con piedad, sino con furia afilada por años de sangre. Los Suran suplicaron cuartel. Levantaron las manos. Ofrecieron la rendición. Hal no les dio nada. Para cuando sus naves partieron, Darek era ceniza. Sus selvas ardían, sus océanos hervían, sus ciudades reducidas a escombros. La galaxia lo llamó genocidio. Hal lo llamó justicia. Desde Darek, la guerra se extendió. Los Ayari intentaron mantener sus fronteras, reforzando las defensas alrededor de sus mundos centrales. Hal los rompió de todos modos. En la estación Miridan, sus hombres violaron las defensas orbitales con cargueros improvisados llenos de explosivos. Atracaron, detonaron y destrozaron el anillo desde dentro. La mitad de la flota Ari quedó atrapada en la explosión. Los supervivientes se alejaron cojeando, rotos. Los Tera fueron peores. Se negaron a doblegarse, lanzando flota tras flota contra las fuerzas de Hal. Cada vez perdían más. La galaxia comenzó a susurrar lo impensable. Los viejos imperios podrían caer y la humanidad, los advenedizos, los niños, los jóvenes, podrían ascender en su lugar. Pero Hal no buscaba un imperio. Buscaba la ruina. Estaba en el puente del azote, observando cómo los restos ardientes de Darek giraban en el vacío. Garrick se acercó, su rostro duro. Dicen que ahora somos monstruos, dijo Garrick. Incluso algunos de los nuestros. Hal no respondió. ¿Me oyes? Presionó Garrick. Civiles, familias, los estamos matando también. Finalmente, Hal se giró. Sus ojos eran de acero frío. Mataron a Daniel, dijo. Y lo llamaron un accidente. Se rieron en nuestras caras. Enterraron a nuestros hijos en la tierra y nos dijeron que estuviéramos agradecidos de que no se llevaran más. ¿Crees que les importan los nuestros? ¿Crees que dudarían? Garrick no respondió. No necesitaba hacerlo. Hal volvió a mirar el visor. Ellos trajeron esta guerra a nuestros hijos. Ahora cada hijo suyo aprenderá lo que se siente. La galaxia intentó contraatacar, pero Hal había cambiado las reglas. Los viejos imperios luchaban con flotas, con ejércitos, con estandartes en alto. Libraban guerras de orgullo, de conquista, de tratados y fronteras. Hal luchaba con odio. Convirtió campos enteros de asteroides en campos de minas. Infectó las cadenas de suministro con plagas diseñadas a partir de los virus más mortales de la Tierra. Desató flotas suicidas que se lanzaron contra las capitales enemigas, detonando fuego nuclear sobre sus cielos. No era guerra, era terror hecho carne, y la galaxia se estaba ahogando en él. Pero incluso mientras la humanidad quemaba mundos, crecían las fracturas. Algunas colonias susurraban que Hal había ido demasiado lejos, que la venganza había devorado la justicia, que el hombre que una vez luchó por su hijo ahora era poco más que un carnicero. En la Tierra, surgió una facción que se autodenominó el Concordato. Abogaban por la paz, por el fin de la sangre. Enviaron emisarios a los líderes alienígenas, suplicando negociaciones, prometiendo que no todos los humanos seguían a Hal. Los emisarios nunca regresaron. Sus naves fueron encontradas a la deriva en el vacío, destripadas, sus tripulaciones crucificadas en los cascos. Hal nunca se atribuyó la responsabilidad, pero todos lo sabían. No se puede negociar con lobos, dijo cuando le preguntaron. O los matas de hambre. Y así murió el Concordato. Pero por cada voz que clamaba por la paz, 10 más clamaban por venganza. La humanidad había probado el miedo una vez, y había jurado no volver a probarlo nunca más. En Marte, los astilleros trabajaban día y noche, escupiendo cargueros convertidos en naves de guerra. En Luna, los niños se entrenaban con rifles en las manos. En el cinturón,
Los mineros convertían los taladros en cañones. La galaxia había desatado algo que ya no podía enjaular. Y en su corazón estaba Jonathan Hall. La galaxia comenzó a romperse. La Confederación Suran colapsó primero. Su senado fue bombardeado hasta la ruina. Sus flotas destrozadas. Sus colonias destripadas una por una. Los refugiados huyeron al espacio Ayari, pero no encontraron seguridad allí. Las flotas de Hal lo siguieron, implacables. Los Ayari se quebraron después. Su orgullosa armada, una vez la joya de las estrellas, fue destrozada batalla por batalla hasta que solo quedaron restos. Sus mundos ardieron. Sus líderes suplicaron piedad. Hal no les dio ninguna. Los Tera resistieron más tiempo. Su imperio siempre había sido cruel, endurecido por siglos de conquista. Pero la crueldad no significa nada cuando cada colonia se convierte en un campo de batalla, cada carguero en una bomba, cada luna en una mina. Para cuando las flotas de Hal llegaron a su mundo natal, los Tera ya se estaban muriendo de hambre. Y aún así no se detuvo. Incluso los hombres de Hal comenzaron a preguntarse. Una noche a bordo del azote, Garrick lo confrontó de nuevo. «Has ganado», dijo Garrick. «La galaxia está rota. Los imperios son cenizas. No queda nada por lo que luchar». Hal lo miró en silencio. «¿Me oyes?», presionó Garrick. «Se acabó. Puedes parar». Pero los ojos de Hal ardían. «Nunca se acabará», dijo. «Porque Daniel sigue bajo tierra, y mientras esté allí, mientras uno de los nuestros yazca enterrado por culpa de ellos, nunca terminará». La voz de Garrick se quebró. «Ya no estás luchando por Daniel. Estás luchando porque no sabes cómo parar». Hal se dio la vuelta. Su silencio fue respuesta suficiente. La galaxia lo llamó el segador de estrellas. Especies enteras huyeron ante sus flotas. Mundos se rindieron sin un disparo. Sus líderes inclinándose con miedo, suplicando clemencia. No llegó ninguna. La guerra de Hal se había convertido en más que venganza. Era aniquilación. Y la humanidad lo siguió porque estaban cansados de ser presas, cansados de inclinarse, cansados de enterrar a sus hijos mientras la galaxia sonreía con desdén. Ya no querían la paz. Querían el dominio. Al final del 7º año, el mapa de las estrellas era irreconocible. Los Uran habían desaparecido, los Ari destrozados, los Tera rotos, docenas de razas menores dispersas, sus mundos quemados o abandonados. Y en su lugar estaba la humanidad, no un imperio, no un consejo, no un gobierno, sino un fuego. Y Jonathan Hall era su llama. Se paró una vez más ante la tumba de su hijo. El polvo marciano frío bajo sus botas. Se arrodilló, trazando el montículo con manos callosas, su voz un susurro en el silencio. «Los quemé por ti, Daniel. A todos y cada uno. Les di tu dolor. Les di tu grito. Les di tu sangre 1000 veces». Se levantó, sus ojos en las estrellas, y su voz era fría como la muerte. Pero todavía no es suficiente. Las estrellas se habían quedado en silencio. Una vez la galaxia había sido un coro de imperios, las orgullosas flotas de los Ari, los interminables consejos de los Uran, las estruendosas máquinas de guerra de los Tera. Ahora sus voces callaban, sus estandartes quemados, sus mundos convertidos en cenizas. La humanidad se encontraba sola en la oscuridad, pero no estaba intacta. Generaciones enteras no habían conocido más que la guerra. Los niños aprendieron a cargar rifles antes de poder caminar. Las ciudades no se construyeron por su belleza, sino para la defensa. Colonias enteras estaban llenas de cicatrices, envenenadas, vaciadas. La galaxia había pagado por la muerte de Daniel Hall. Había pagado con sangre, con fuego, con ruina. Y aún así, Jonathan Hall no podía parar. Estaba en el puente del azote, mirando el mapa holográfico de las estrellas. Donde una vez los imperios brillaban de color, ahora solo cicatrices negras marcaban por donde habían pasado sus flotas. «No queda nada», murmuró Garrick. Su voz era áspera, cansada. «Están rotos, Hal, los Uran desaparecidos, los Ari dispersos, los Tera muriendo de hambre en sus ruinas. Has ganado». Hal no lo miró.
Sus ojos estaban fijos en el mapa, fríos, calculadores. Siempre queda algo, dijo Hal. Garrick golpeó la consola con el puño. Escúchate. Ya has enterrado a media galaxia. ¿Cuánta más sangre antes de que sea suficiente? Hal se giró entonces, su rostro tallado con líneas de acero. Daniel sigue bajo tierra, dijo en voz baja. Hasta que él se levante, nunca será suficiente. La voz de Garrick se quebró. Entonces arderás hasta que no quede nada más que cenizas. Entonces que así sea, susurró Hal. Pero incluso Hal no podía luchar para siempre. Sus flotas estaban al límite. Sus hombres estaban agotados. Por cada mundo que quemaba, más se levantaban en rebelión. No alienígenas, sino humanos. Colonos que susurraban que querían la paz. Que decían que la guerra de Hal los había convertido en los mismos monstruos que una vez temieron. Y en la tierra, en las profundidades de Nueva Ginebra, un nuevo consejo se estaba alzando. No los políticos débiles de antaño, sino hombres y mujeres endurecidos forjados en la guerra. Admiraban a Hal. Le agradecían lo que había hecho. Pero también le temían. Porque Jonathan Hal ya no era un salvador. Era una tormenta que nunca terminaría. Y las tormentas, por muy poderosas que sean, acaban destruyéndolo todo, incluso a aquellos a quienes debían proteger. El enfrentamiento final no vino de la galaxia, sino de la propia humanidad. Comenzó con susurros, colonias que se negaban a las órdenes de Hal, flotas que se apartaban de su mando, voces que exigían un final. Hal los ignoró. Siguió adelante, adentrándose más en el vacío, buscando el siguiente objetivo, el siguiente imperio que desangrar. Pero cuando sus flotas llegaron, no encontraron enemigo, solo silencio. Y en ese silencio, las naves de la humanidad volvieron sus armas hacia adentro. La batalla de Titán no fue alienígena contra humano. Fue humano contra humano. Por un lado, Hal, sus incursores, los hombres que lo habían seguido desde que la tumba de Daniel estaba fresca, endurecidos, despiadados, inflexibles. Por el otro, flotas de la Tierra y Marte. Colonos que se habían levantado bajo su sombra, pero que ahora buscaban salir de ella. Soldados que una vez susurraron su nombre con reverencia, pero ahora lo susurraban con miedo. El vacío se iluminó con fuego. Hermano se volvió contra hermano. Naves que una vez lucharon codo con codo ahora se destrozaban mutuamente. La batalla se prolongó durante 3 días, y las estrellas sobre Titán ardieron rojas con sangre humana. En su corazón, a bordo del azote, Jonathan Hal observó cómo su guerra destrozaba a su pueblo, y por primera vez en años, vaciló. Garrick lo encontró en la sala de mando, las paredes temblando bajo el bombardeo. Este es el final, dijo Garrick. Su rostro estaba pálido, su voz rota. Se acabó. Todavía puedes detenerlo. Todavía puedes darles paz. Las manos de Hal temblaron contra la consola. Imágenes de Daniel parpadearon en su mente, su risa, sus ojos, la forma en que se aferraba a su mano antes de ese último viaje. Paz, susurró Hal. La palabra le sonó extraña. Amarga. Ya le has dado venganza, presionó Garrick. Más de lo que cualquier padre podría haber dado. Deja que eso sea suficiente. Hal cerró los ojos. Por primera vez en años, se permitió recordar no el grito, no el ataúd, sino al niño. El niño que había querido ver las estrellas, no quemarlas, y algo dentro de él se rompió. Cuando el azote transmitió su mensaje final, toda la galaxia escuchó. El rostro de Jonathan Hal apareció, desgastado, con cicatrices, sus ojos huecos, pero claros. Comencé esta guerra como un padre, dijo. Su voz era firme, pesada por el peso de los años. Un niño fue herido, y la galaxia pensó que no significaba nada. Así que les hice pagar, y pagaron con sangre. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Pero la venganza no tiene fin. Consume hasta que no queda nada. Lo veo ahora. Veo en lo que nos he convertido. Se inclinó más cerca, sus ojos atravesando cada pantalla, cada comunicación. Recordad esto. La humanidad nunca volverá a arrodillarse. Ni ante los Tera, ni ante los Ari.
ni ante nadie. No somos presas. No somos niños. Somos el fuego en la oscuridad. Y si alguna vez volvéis a tocar a uno de los nuestros, las propias estrellas se ahogarán en vuestra sangre. Su voz se quebró. Solo una vez. Y Daniel, espero que puedas perdonarme. La transmisión se cortó. Un momento después, el azote se hundió en la atmósfera de Titán, sus reactores sobrecargándose. El cielo se iluminó con fuego mientras la nave se hacía pedazos. Una estrella nacida en las nubes de metano. Jonathan Hall se había ido. La guerra no terminó ese día. Las guerras nunca terminan en un solo momento. Pero algo cambió. Sin Hall, el fuego de la venganza se enfrió. La humanidad, todavía endurecida, todavía feroz, comenzó a reconstruir. Las colonias reconstruyeron ciudades. Los astilleros volvieron al comercio. A los niños se les enseñó no solo a luchar, sino a soñar. Pero la galaxia nunca olvidó. Las ruinas de los Ayari aún humeaban. Los Tera nunca volvieron a levantarse. Los Uran permanecieron como sombras dispersas. Y a través de las estrellas, una frase quedó grabada en la memoria, susurrada de padres a hijos, grabada en monumentos de ceniza y acero. Un niño humano fue herido. La galaxia pagó con sangre. Años más tarde, en Marte, un niño estaba de pie ante una tumba. El polvo se arremolinaba a su alrededor mientras trazaba el nombre grabado en la piedra. Daniel Hall. A su lado, había otra lápida. Sin nombre, solo palabras. Jonathan Hall, padre, vengador, fuego de la humanidad. El padre del niño, un soldado, se arrodilló a su lado. ¿Quién era él?, preguntó el niño en voz baja. El padre miró los nombres, su voz pesada. Un hombre que lo perdió todo. Un hombre que hizo que la galaxia recordara lo que significa herirnos. Un hombre que nos dio miedo y libertad. El niño frunció el ceño. Era un héroe. Los ojos del padre se oscurecieron. Los héroes construyen. Hall destruyó. No era un héroe. Era una advertencia. El niño asintió, aunque no lo entendió. Todavía no. Pero lo haría. Porque cada niño humano creció conociendo la historia de Jonathan Hall. El hombre que convirtió el dolor en fuego. El padre que quemó la galaxia. La tormenta que enseñó a las estrellas a temer. Y en algún lugar en el silencio entre las estrellas, el eco de su voz aún persistía. Un niño fue herido. Todos pagaréis.